tenían el poder económico, ¿sí? En el caso de los criollos de la capital, pues ellos eran comerciantes y debido a que tenían pues tratos, ¿verdad? Con las autoridades españolas, habían conseguido muy buenos contactos en España. Y bueno, también ese vínculo con las autoridades acá hacía que los criollos de la capital fueran los únicos para distribuirlas acá en la capitanía. Y bien, los criollos de la capital eran quienes a los de Chiapas, a los de El Salvador, los de Honduras, Costa Rica, los tenían que traer hasta acá. Los criollos capitalinos ponían sus precios a como les daba la gana, ellos ponían sus condiciones, en fin, y pagaban precios muy, muy bajos. Entonces eran abusivos, extorsionadores, acaparadores, ¿verdad? Frente a los criollos de los otros territorios de acá de la capitanía, ¿verdad? Por eso los criollos de las provincias no los querían, ¿verdad? Ahí había un rechazo importante. Bueno, eventos que fueron también impactando acá en nuestro país, por ejemplo, en Europa habían ido surgiendo las sociedades económicas de amigos. Así se llamaban grupos de personas intelectuales, ¿verdad? Donde se reunían ellos a conocer sobre los libros más importantes, más recientes, en cuanto a las ideas políticas, ¿verdad? Como las de la Ilustración, pero también se preocupaban por la ciencia, ¿verdad? ¿Cuáles eran los principales avances científicos? Y por ejemplo, acá en Guatemala también surgió una sociedad económica de amigos que fue la que fundó el primer museo que existió acá. Entonces, tuvo una participación importante, ¿verdad? Y el acceso que tenían ellos a los libros, de ilustración y así, entonces eso también tuvo un impacto importante. Surgieron periódicos, ¿verdad? Como el Editor Constitucional y el Amigo de la Patria, en donde se podía discutir acerca, los columnistas, ¿verdad? Presentaban sus opiniones acerca de la necesidad de lograr una independencia. Obviamente, fueron surgiendo dos bandos, fíjense. Los que eran como más radicales, que decían hay que cortar de raíz todo el vínculo con España, que eran los liberales, ¿verdad? Que el Editor Constitucional, pues era el periódico que lo representaba a ellos, el periódico de Pedro Molina. Y el Amigo de la Patria, que era el periódico de los conservadores, que decían, bueno, sí, sí necesitamos independencia, pero que los cambios sean graduales, poco a poco, que vayamos generando las condiciones, no nos podemos acelerar, en fin, ¿sí? Ese era el de José Cecilio del Valle. Que contribuyó también, ¿verdad?, a que se conociera más acerca de estas ideas. Obviamente hay que tomar en cuenta que la población que sabía leer y escribir y en ese entonces, pues se ubicaba en la capital, en las cabeceras departamentales, pero era un porcentaje muy bajo, tal vez un 3% lo más, ¿verdad? Entonces, no eran tantas las personas que podían informarse, leerlo directamente, pero alguien lo leía y lo comentaba y así se iba extendiendo, ¿verdad? Estas ideas se iban socializando. En cuanto a las autoridades, mencionábamos, bueno, sí, las principales eran españolas. Entonces, para 1810, que va a ser cuando en los otros territorios de América empiezan todos los movimientos independentistas, aquí a Guatemala nos mandan a un capitán general que va a ser de mano dura, así bien conservador y bien, digamos, super aliado, defensor del monarca, ¿verdad? Y de mano dura. Entonces no se va a tentar el alma para sofocar las rebeliones, ¿verdad? Que era don José de Bustamante y Guerra. Y el arzobispo también era bastante conservador, pues español, Ramón Casaus y Torres.
vamos a ver que los movimientos empiezan alrededor como de 1810, 1811, ¿sí? En la capital, por ejemplo, hubo una protesta encabezada por los sastres. Ellos reclamaban que por qué permitían que se estuvieran importando telas, que eso afectaba la producción nacional, ¿verdad? Y entonces los sastres, pues ya los precios no podían ser tan competitivos, ¿sí? Porque traían telas mucho más baratas. Entonces hubo protestas y pues las reprimieron, ¿verdad? Eh, acá en provincias vecinas, ¿verdad? En El Salvador hubo varios movimientos. Hay que aclarar que El Salvador, esa provincia se distinguió durante toda esa etapa por ser la provincia más rebelde, la que quería más cambios drásticos, ¿verdad? Quitar a todas las autoridades españolas, pero también independizarse de Guatemala, ¿va? Como que quitarse esa cuestión de que las autoridades guatemaltecas siempre estaban por encima y hacían de las suyas, en fin. Entonces, en San Salvador hubo varios levantamientos. El primero se dio en 1811 y fíjense que fue porque un padre de apellido Aguilar se negó a leer en la misa una carta del arzobispo en donde hablaba mal del cura Hidalgo. ¿Se acuerdan ustedes del cura Hidalgo, que era fue el que empezó la independencia en México? Entonces todo el mundo hablaba sobre él, ¿verdad? Y por ahí se documentó, ay, es que no sé si, no tengo por acá el libro, bueno, se llegó a documentar que se comentaba mucho sobre él, ¿verdad? Mucha gente lo admiraba porque se había atrevido a desafiar, ¿verdad?, a las autoridades españolas allá en México. Era valiente y muy aguerrido, entonces eh, la cuestión fue que este padre del Salvador no quiso leer esa carta donde se hablaba mal del cura Hidalgo. Entonces se lo fueron a traer, lo metieron preso. Y después agarraron a, a los hermanos de él, la gente en San Salvador. Entonces lo que hizo fue quitar a las autoridades españolas y en fin, que el capitán general les tuvo que mandar ahí unos batallones para que los fueran a apaciguar. En Granada también, en Nicaragua, hubo una sublevación. Eh, esa fue importante. Ellos quitaron a las autoridades españolas y estuvieron gobernando, o sea, nombraron a sus propias autoridades, ¿verdad? Así en un cabildo, ahí en una asamblea los eligieron y estuvieron quitando y poniendo leyes, ¿verdad? Entonces, y gobernaron casi durante un mes su ciudad. Eso fue un gran desafío para España, ¿verdad? Y para el capitán general, que finalmente mandó también a unos soldados para que quitaran, ¿verdad? A esas autoridades que ellos habían nombrado, investigadores, y se los trajeron presos para la capital. Se imaginarán ustedes que venían todos con sus grilletes caminando hasta la capital y aquí los tuvieron presos. Ahí sí que también como era un efecto de demostración, ¿verdad? Para que la gente, porque la gente de la capital, cuando veía pasar a esas personas, pues se asustaba, ¿verdad? Aparte que somos bien noveleros, pero era un impacto grande, ¿no? Ver a toda esa gente que la traían porque se habían sublevado, ¿verdad? Ahí en Nicaragua. En la capital se empezaron a organizar un grupo de personas, ¿verdad? Participaban algunos criollos, mestizos de la alta rural. Por ejemplo, estaba Fray Juan de la Concepción, que era el director del convento de los betlemitas. Ese convento estaba ubicado donde ahorita está el Instituto para Señoritas Belén, en la zona 1. Entonces,
Fray Juan de la Concepción empezó a organizar reuniones. Invitó, por ejemplo, a los hermanos de doña Dolores Bedoya, a varios militares, religiosos, civiles, así, también profesionales, ¿verdad? Para discutir sobre las ideas de la Ilustración, pero también tenían un plan para liberar a los presos de Granada, quitar al capitán general y declarar ellos la independencia. Esto es lo que se conoce como la Conjura de Belén, ¿verdad? En 1813, pero los agarraron, ¿verdad? Ellos iban a, su movimiento se iba a dar el día de Navidad, pero los delataron. Y entonces, como 2 meses antes, fue que los agarraron, los meten presos, los querían condenar a muerte, pero pues al final sí los perdonó el rey, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente ya ese movimiento no prosperó. También hubo otro alzamiento de comunidades indígenas de la etnia quiché en Totonicapán, que ellos estaban, también quitaron, ¿verdad? A las autoridades españolas de allí, pero el problema con ellos fue que, o porque se organizó, surgió la protesta, porque ellos no querían seguir pagando el tributo. O sea, ellos consiguieron una copia de la Constitución de Cádiz, ¿verdad? De la Pepa. Entonces, supieron que ya estaba vigente otra vez la Constitución y que ahí se establecía que ellos no tenían que pagar tributo. Entonces, se organizaron, quitaron al alcalde mayor que estaba ahí, que era un español, nombran a Atanasio Tzul, lo coronan como rey, a él y a su esposa, doña Felipa, y también a Lucas Aguilar, otro indígena también principal, lo nombran como presidente, ¿verdad? Durante un tiempo, ellos se organizan, ¿verdad? Para, pues, no pagar el tributo, emiten algunos decretos. Luego, pues, igualmente, ¿verdad? Van a llegar los soldados a dispersar ese movimiento. Algo que va a ser bien importante de este levantamiento de Totonicapán va a ser que a partir de allí empezaron a surgir todo el liderazgo de los 48 cantones, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que ya son más de 200 años que tienen esas comunidades, ¿verdad? De estar bien organizadas y trabajando por sus pueblos, ¿verdad? ¿Qué dice José? Vitalik. También ellos dicen que son descendientes de Atanasio Tzul, ¿verdad? Entonces son orgullosos de ello. Sí, sí, así es, fíjese. Así es, José. Y Atanasio Tzul, pues era un indígena de los principales, ¿verdad? Muy querido y muy respetado de esa zona. Entonces, y fíjense que antes la silla que él usó cuando lo coronaron como rey, todo, estaba en el Museo de Historia, pero el museo se la devolvió ya a la, creo que es Casa de la Cultura de Totonicapán, allá la tiene, entonces allá se podrá visitar. Pensé que lo tenían allá en Inglaterra. No, por lo menos, mire, por lo menos, porque tantas cosas que se han llevado, ¿verdad? Documentos como el Popol Vuh, ¿verdad? Y otras piezas mayas y todo, ¿verdad? Bueno, además también estaba el proyecto que tenían los criollos de la capital. Como mencionamos, pues como ellos tenían el poder económico, pues no lo querían soltar, ¿verdad? Entonces, por eso empezaron a planear cómo hacer ellos para conservar sus privilegios, ¿sí? Digamos que como el tema de la independencia ya era un tema de todo el continente, ¿verdad? Ellos sabían que
forzosamente en algún momento iban a tener que declarar la independencia, ¿sí? Por eso, bueno, y entonces tampoco querían que el pueblo se involucrara en la independencia. Si ustedes ven, en México fue una guerra casi de 11 años por su independencia. Y con el cura Hidalgo y todos los demás líderes independentistas participaron muchos indígenas, muchos campesinos, mucha gente del pueblo, ¿verdad? Se formaban ejércitos para pelear contra los soldados del rey, ¿sí? Igual en Sudamérica. Si ustedes ven esta serie de Bolívar, es muy interesante, ¿verdad? Porque se ve mucha gente que iba con Bolívar, mucha gente que iba descalza, hasta sin camisa, ¿verdad? Y les toca pasar por unos lugares bien de clima muy difícil, ¿verdad? Que se están movilizando para poder evadir a los españoles y sorprenderlos, salir en otro lado. Y son unas inclemencias del tiempo tremendas. Entonces, va mucha gente del pueblo también con ellos, ¿verdad? En esas luchas. Lo que querían hacer aquí los criollos era tener ellos siempre el control, ¿verdad? De la situación, seguir ellos siempre controlando todo, mandando, que la capital siguiera siendo acá en Guatemala, pero no permitir que el pueblo se involucrara, ¿verdad? Ellos, porque sabían que había molestia, ¿verdad? No solo contra las autoridades españolas, sino también contra los criollos de acá, ¿verdad? Entonces empiezan a fraguar, ¿verdad? Este es su plan para controlar la independencia y además de no perder sus privilegios, ¿verdad? Entonces lo que pensaron ellos fue, bueno, vamos a empezar correspondencia con Agustín de Iturbide, que realmente era un español, fíjense, que se había declarado emperador de México y decretó la independencia de ellos. Entonces, empiezan a escribirle a Iturbide para decir, mire, nosotros somos sus aliados, queremos seguir perteneciendo al virreinato de la Nueva España, queremos estar con ustedes, apóyenos, queremos anexarnos a ustedes, ¿sí? Y que la capital siga siendo Guatemala. En fin, bueno. Y por eso, fíjense que se descubrió, eso fue hasta el siglo pasado, se descubrió en una casa de la zona 1, este documento que se conoce como Plan Pacífico de Independencia, que fue el que ustedes estuvieron leyendo, ¿verdad? Analizando el día que hicimos el laboratorio en clase. Porque, fíjense, aquí este documento contiene la propuesta de estos criollos, ¿verdad? Para la independencia. Y desde su nombre, ¿verdad? Se llama Plan Pacífico de Independencia, ¿sí? Que todo estuviera dentro de lo que ellos esperaban, ¿verdad? Dentro de lo que ellos querían, ¿sí? Por eso, cuando comentábamos con los grupos allá en la clase, decíamos, bueno, que las autoridades, como era establecidas, ¿no? Sean las que gobiernen, como que dice, no se innovará, ¿sí? Porque precisamente era eso, ¿verdad? Era como simular que vamos a decretar la independencia, pero que las cosas continúen siendo de la misma forma, ¿sí? Esa era la idea, ¿verdad? Que quedó plasmada en ese documento del Plan Pacífico. Y si vemos todos los pasos de cómo se iban a hacer ellos la independencia, todo eso quedó plasmado también en el acta, ¿verdad? Que se aprobó posteriormente, ¿sí? El acta de independencia. Por eso se dice que la independencia de Centroamérica fue realmente una independencia desde arriba, o sea, realizada por los grupos de poder, desde las élites, ¿verdad? Realmente no fue un movimiento popular. ¿Qué dice José? Que te iba a preguntar si eso era
O no me acuerdo si esa era por el tema del clan Aycinena, o sea, o eso fue antes de que, digamos, de que es que recuerdo que había leído lo del tema de esto del convento Belén, de que a ellos los querían sacar, pero después con esto de que se querían anexar a México y todo eso era pues como plan de ellos, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, así es. Era plan de los Aycinena, ajá, porque ellos eran esto, representaban a los criollos de la capital y eran del grupo de los conservadores. Y que esos documentos, bueno, esa información fue por documentación de esa misma familia, ¿verdad? Que se encontró, sí, así fue, José. Ujú. Gracias, Lick. Y los Aycinena eran bien influyentes, porque fíjense, la casa de ellos estaba donde actualmente están las 100 puertas, ¿verdad? Así atrásito del portal del comercio. Entonces sí era una familia de muchos recursos, bastante influyente. Bueno, entonces, bueno, al fin llegó el día en que tenían que declarar la independencia. Y fíjense que realmente fue pues a puros empujones, ¿verdad? Porque la iniciativa de la independencia no surgió precisamente en la capital, sino que fue en Chiapas. Allá los principales ayuntamientos, eh, Ciudad Real, Comitán, estaban viendo las posibilidades. Dijeron, bueno, nos conviene más decretar una independencia y anexarnos a México de una vez. Porque había rumores de que iban a invadir Guatemala, que en fin. Entonces, Chiapas manda una primera acta de independencia a la capital. Imaginémonos en esa época, pues a caballo venía el correo y en fin. Y entonces llega a la capital el 14 de septiembre en la noche. Para ese entonces ya era Gavino Gainza, el capitán general, y, ya no, y no sabe qué hacer, ¿verdad? Es como que le caiga una papa caliente, ¿qué hago con esto? ¿La tiro o qué? Y consulta con el arzobispo y dice, pues ni modo, hay que convocar a una reunión. Pero como ya lo tenían planeado hasta quienes iban a invitar, ¿verdad? Las principales autoridades civiles, militares, religiosas, representantes del colegio de abogados, del claustro de profesores de la universidad, en fin. Ya los convocaron para el día siguiente, que era sábado 15, ¿verdad? A las 11 de la mañana. El Palacio de los Capitanes en ese entonces estaba donde ahorita está el Parque Centenario, ahí en la zona 1, donde está la concha acústica. Ahí fue la reunión. Doña Dolores Bedoya, Basilio Porres, en la noche fueron a invitar a gente de los barrios para que al otro día llegaran a la plaza para presionar y que se firmara, se declarara la independencia, ¿verdad? Entonces, bueno, ni modo, tuvieron que redactar un documento, no querían, ¿verdad? Sobre todo el que más se oponía era el arzobispo. Y entonces tuvieron que declarar, redactar un acta. Y entonces mandan el correo con las dos actas, los dos documentos, el de Chiapas y el de Guatemala. Entonces va para El Salvador, del Salvador pasa a Honduras, luego a Nicaragua, luego a Costa Rica. Vemos ahí las diferentes fechas, ¿verdad? Porque en cada una de estas provincias hubo discusión, ¿verdad? Los criollos en las principales ciudades estaban viendo qué les convenía más, anexarse a México, como proponía Chiapas, o declarar, bueno, o tomar en cuenta el documento de Guatemala. Por eso vemos ahí diferentes fechas en las que ellos fueron aceptando, bueno, sí, vamos a declarar una independencia. En Nicaragua surgió un documento que se conoce como el Acta de los Nublados.
Y fíjense que de todo lo que se discutió en todas las provincias, surgieron 3 opciones de independencia. La primera decía, esta era la de Guatemala, decretar independencia, pero convocar a una constituyente para el siguiente año. Luego la que proponía el acta de los nublados, queremos independizarnos, pero de Guatemala, ¿verdad? O sea, independencia absoluta de Guatemala. Y la tercera, que había mandado, ¿verdad? Los de Chiapas, pero que también representaba, bueno, la propuesta esa de los conservadores, ¿verdad? Independizarse de España, pero anexarse a México. Y que fue la propuesta que ganó. Convocaron para el siguiente año a una reunión en enero, ¿verdad? Para a los representantes de los ayuntamientos para que decidieran, ¿verdad? Bueno, los de todo Centroamérica, ¿verdad? Para que definieran qué opción, ¿verdad? Y pues ganó la anexión, ¿verdad? ¿Qué significa anexión? Cuando hablamos de anexión a México, anexarse a México. Que se unieron al Imperio Mexicano. Unirse, ¿verdad? Ser parte de, ¿verdad? Ok. Pues esa etapa de la anexión fue muy breve. Fíjense que realmente fue alrededor de año y medio, ¿verdad? En el que la Capitanía de Guatemala se unió a México, ¿verdad? Resulta que Agustín de Iturbide, que decíamos este personaje español que aprovechó para pasarse del bando de los que buscaban la independencia en México, ¿verdad? Y luego se nombró él como emperador. Él había decretado independencia en México, pero de acuerdo con los términos de un documento que se llama Plan de Iguala. En ese Plan de Iguala, lo que se planteaba era que los mexicanos decretaban su independencia, pero que el rey español seguía siendo rey de México, o sea, seguía siendo autoridad. También otro punto era que la Iglesia Católica era la única, ¿verdad? Y también que, bueno, como la unidad de todos los mestizos y, en fin, de todas las razas. Pues resulta que a los mexicanos no les convenció ese tipo de independencia, ¿verdad? Ni menos que fuera un español el que los estuviera gobernando. Entonces lo obligaron a renunciar. Y cuando renunció Iturbide, como el trato de la anexión se había hecho con él, ¿sí? Entonces quedó sin efecto, ¿verdad? Y después de eso, entonces, las autoridades españolas salen de nuestro país, ¿verdad? Había otro capitán general que habían nombrado para que estuviera acá, se va. Y antes de irse deja convocada a la Asamblea Constituyente. ¿Se acuerdan que esa estaba contemplada, verdad? En el acta. Bueno. Y entonces, pues allí se invita a las demás provincias para que elijan a sus representantes para que lleguen a la Asamblea Constituyente. Bueno, y esa reunión esas reuniones se realizaron en el Salón Mayor del MUSAC, en la zona 1. Es el museo de la universidad que está enfrente del Congreso. Ahí fueron. Ahí se dieron estas reuniones. Hasta aquí no sé si tengamos alguna consulta, alguna duda.
Pero ahí sí ya no fueron secretas, fíjese, Alfonso, ahí sí ya llegaban los representantes, ¿verdad? Ese presidente, bueno, ese comandante era Filiso, la verdad. Vicente Filísola, sí. Uh-huh. Para servirle a Alfonso. ¿Qué dice don Edwin? Sí, licenciada, que entonces, recapitulando la enseñanza, podríamos decir que la independencia de Centroamérica y de Guatemala realmente fue de arriba hacia abajo de las élites de la época. No fue realmente un movimiento legítimo del pueblo, porque yo creo que el pueblo se había acomodado de alguna forma, versus si miramos la Revolución Francesa, o si miramos la Revolución o independencia de los Estados Unidos, donde realmente peleaban por ideales de libertad, etcétera. No sé si estoy en lo correcto. Fíjese, don Edwin, que lo que pasó fue que, bueno, sí hubo varias rebeliones antes, ¿verdad? De los criollos de Salvador, de Nicaragua. Aquí también, ¿verdad? Los levantamientos, pero realmente a las autoridades españolas que habían mandado eran así gruesas, ¿verdad? O sea, sabían de que no podían permitir que el pueblo participara tanto, ¿verdad? Porque tanto en El Salvador, en San Salvador, como en Granada, hubo participación también de indígenas, de mulatos, en fin. Entonces, ellos entraron ahí con todo, ¿verdad? A disolver esa rebelión y a meter presos a los organizadores, a perseguir, a encarcelar, ¿verdad? A torturar también a los que habían participado. Y fíjese que, y luego pues ya no dejaron que fuera madurando esa idea al pueblo, ¿verdad? Sino que se adelantaron. Dijeron, mejor de una vez decretémosla, ¿verdad? Sí, entiendo. Es porque había movimientos ya en el mundo, por ejemplo, lo que mencionaba la Revolución Francesa de Estados Unidos y todos esos movimientos que se fueron dando antes de nuestra independencia, que de alguna forma ellos se dieron cuenta de eso, entonces ya ahora ya tengo un más claro contexto, sí, pues. Sí, porque fíjese que inclusive a El Salvador, como era de los más combativos, ahí mandaron a este último capitán general para que fuera ahí a aplacar, ¿verdad? Porque ellos tampoco estaban tan de acuerdo en eso de la anexión, ¿verdad? Entonces ellos seguían peleando y buscando otras opciones. Pero sí, ahí mandaron a ese capitán general para que los fuera a apaciguar, fíjese. Y es una lástima realmente, don Edwin, porque no se ha dejado que el pueblo se exprese, ¿verdad? Que proteste, en fin, como que nuestro país ha tenido esa tradición. Sí, yo creo que sí. Gracias, licenciada. Para servirle, don Edwin. No sé si alguien tendrá alguna otra consulta o duda o comentario, más bien. Bueno, les voy a compartir un videito sobre las independencias en América, solo para que veamos cómo se fueron dando, ¿sí? Realmente era una tendencia ya de todo el continente, ¿verdad? Y ya no se podía controlar, ¿verdad? Bueno, voy a quitar aquí mi... Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas, todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta o se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas?
Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así, surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea, entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7
17 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias Aquí la vamos a dejar entonces. Fíjense que en el caso de Portugal fue interesante porque con eso que el rey Juan tuvo que viajar a Brasil, ¿verdad? Huyendo de Napoleón Bonaparte. Después, este rey se regresa ya a Portugal cuando expulsan a los españoles a Bonaparte, ¿verdad? Pero el hijo se quedó gobernando Brasil y de ahí apoyó los movimientos independentistas, don Pedro de Braganza. Ok, bueno, entonces vamos a... Sí. Bueno, pero solo para que veamos cómo se fueron dando las independencias, ¿verdad? En América Latina. A ver, ¿qué dice Alfonso acá? Siempre hay fuga de información y hacía falta más apoyo. En el sentido de apoyar al pueblo, ¿verdad? En Guatemala, sí, sí. Que se filtró información y que ya no se permitió que hubiera más levantamientos. Sí, había más orejas, ¿verdad? Más intereses acá. Bueno. Ok. Entonces vamos a ver, bueno, qué sucede cuando termina lo de la anexión a México. Como dijimos, fue año y medio apenas, ¿verdad? Entonces, ¿alguien había levantado la mano? No. Era Yoli. O sea que básicamente que por la huella de todos los que se están independizando y ese tema de Dolores Bedoya y toda la cuestión fue que también, o sea, fue que firmaron en el acta, ¿verdad? Porque por todos los países que se estaban independizando en ese mismo día. Sí, bueno, en la región, digamos, ¿verdad? Tuvieron que apoyar. Realmente sí tuvieron que apoyar. Porque prácticamente solo era Guatemala, la capital, la que no quería. De ahí los demás sí, porque desde Chiapas, Salvador, Honduras, Nicaragua, ellos sí querían independizarse de España, pero los capitalinos no, los que tenían ahí sus intereses, ¿verdad? Económicos, ellos no hubieran querido. Bueno, entonces, cuando fracasa eso de la anexión a México, se convocó a un Congreso Constituyente, ¿verdad? Y entonces, pues van a venir acá a Guatemala, representantes de las otras provincias, van a estar reunidos en el Salón Mayor del Museo de la Universidad. Y ahí, pues, van a tomar varias decisiones importantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, van a abolir la esclavitud, van a emitir una declaración de independencia absoluta, y además van a aprobar la Constitución de 1824. Esta va a ser la tercera constitución para nosotros. Va a ser bien importante. Entonces, cuando a ustedes se les pregunte, bueno, la Constitución Federal va a ser esta, la de 1824, porque va a ser la decisión que tomaron estas provincias, ¿verdad? Deciden que van a seguir juntas. Y ahí se empiezan a llamar Provincias Unidas del Centro de América. En la constituyente se dio un debate entre dos grupos, dos posiciones ideológicas que habían surgido antes de la independencia, ¿verdad? Entonces estaban los conservadores y los liberales.
Los conservadores, que como dijimos, bueno, pues ahí estaban los Aycinena, ¿verdad? Todos los criollos que tenían sus intereses, ¿verdad? En la capital, que no querían que las cosas cambiaran, ¿sí? Sobre todo, pues decían, bueno, si se va a dar una independencia, pero que vayamos poco a poco, no rompamos todavía la relación con España. Y estaban los liberales pues eran más radicales, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta que en todo el continente estaban esas guerras de independencia, esos movimientos, ¿verdad? Entonces todos querían un cambio y cortar, ahí sí que de raíz, ¿verdad? Con el vínculo con España. Estos liberales, aquí vamos a encontrar algunos guatemaltecos, pero sobre todo criollos de las provincias, ¿verdad? Los criollos de otras provincias de Centroamérica, ¿sí? ¿Qué es lo que van a plantear los liberales? Sobre todo, ellos defendían el modelo federal. Ellos eran grandes admiradores de Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos se independizó, empezó a funcionar como una federación. Para los liberales, una federación era algo más democrático, que permitía equilibrar el poder, como que distribuirlo mejor entre todas las provincias, ¿verdad? Por ejemplo, pues una federación tiene dos niveles de gobierno. Bueno, si vemos Estados Unidos, no es una federación. Bueno, entonces, ellos tienen un presidente federal, que ahorita pues es Joe Biden, ¿sí? También hay una constitución federal, que es la de Estados Unidos, ¿sí? Un ejército, un congreso de la Unión, en fin, ¿sí? Y aparte, cada uno de los estados tiene su gobernador, ¿verdad? Que ellos lo eligen, tiene su propia constitución, su propio congreso. Entonces, eso querían ellos para Centroamérica, ¿verdad? Que cada una de las provincias tuviera sus propias autoridades, su congreso, en fin, su constitución, para que todas estuvieran al mismo nivel, ¿verdad? Que no fuera solo la capital la más importante, ¿sí? Y entonces, este modelo federal es el que ganó, ¿sí? Y que quedó plasmado en esa constitución de 1824 que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí empieza esta etapa a la que se le ha llamado la Federación Centroamericana, que realmente duró muy poco. Si vemos, fueron 15 años nada más, de 1824 a 1839, en el que deciden, bueno, somos países pequeños, ¿verdad? No somos tan importantes, no tenemos tanto armamento, ejércitos como para defendernos por separados, ¿verdad? Entonces, continuemos nosotros unidos. Porque pues igual estaba la amenaza que de repente si España venía y los quería invadir, o Inglaterra, o el mismo México, entonces decir, bueno, pues juntos vamos a ser más fuertes, ¿verdad? Ok, entonces la capital de la federación al inicio quedó en la ciudad de Guatemala. Posteriormente se trasladó a Sonsonate y luego a San Salvador, ¿sí? Esta fue la bandera, perdón, de la federación. Si vemos aquí más cerca el escudo, que tiene 5 volcanes, ¿verdad? Que pues simbolizan a las naciones de Centroamérica. Y vemos aquí sobre los volcanes aparece un triángulo rojo. Ese era un gorro frigio, así se llamaba, era un gorro que usaban los revolucionarios. No sé si se acuerdan ustedes en la mascota de las Olimpiadas de París de este año, pues era ese gorro, ¿verdad? Ahí sí que era como que hacer un homenaje a los revolucionarios. Ok.
Entonces, como mencionamos, en la federación hubo un nivel de gobierno que estaba por encima de los 5 países, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de los presidentes de la federación. Fíjense que aunque la capital comenzó estando acá en Guatemala, la consigna que se manejó fue que los presidentes de la federación no tenían que ser guatemaltecos. Entonces, el primero fue don Manuel José Arce, salvadoreño. Luego estuvo unos meses don Francisco Barrundia, que él sí era de acá de Guate, pero solo mientras convocaba elecciones y que las ganó Morazán, que Morazán pues era hondureño, ¿sí? Entonces, bueno, estos fueron los 3 presidentes de la federación. El primero, como mencionábamos, don Manuel José Arce, él era conocido desde la independencia, ¿verdad? Había tenido participación en los levantamientos en San Salvador. Y pues lo eligió el Congreso. La idea era de que si habían ganado para seguir juntos, ¿verdad? El proyecto de los liberales, que era la federación, pues que también los presidentes de la federación fueran liberales, ¿verdad? Para continuar con esa línea. Y entonces, pues se presentaron 2 candidatos. Uno era José Arce y el otro era José Cecilio del Valle, de parte de los conservadores. La elección estuvo muy reñida y se tuvo que repetir, digamos, ¿verdad? Y al final gana Manuel José Arce. Esto, pues, como que despertó ahí algunas sospechas, ¿verdad? De que se hubiera podido manipular la elección. Luego, Arce decide que va a nombrar a algunos de sus ministros, ¿verdad? Dentro de su gabinete, que sean del Partido Conservador. Arce lo manifestó como que, bueno, era una forma de ir integrando a su gabinete personas que también eran muy capaces, ¿verdad? Del otro bando, como para conciliar un poco. Pero en esa época hay que tomar en cuenta que estaba empezando nuestra vida política, ¿verdad? Empezaban estos diputados, ¿verdad? Y quienes participaban, ¿no? De estos movimientos a participar de manera, pues, a expresarse, ¿no? A participar en política. Entonces, se va a caracterizar por ser una época en la que va a haber mucho dogmatismo, es decir, los liberales solo aceptan como válida a la gente de su bando, los liberales, y los conservadores igualmente, ¿sí? Entonces, el hecho de que Arce invite a los conservadores a formar parte de su gabinete no va a ser bien visto, ¿sí? Además, como que vino a confirmar esas sospechas que tenían de que, o será que Arce pactó con los Aycinena para que ya no apoyaran tanto a José Cecilio del Valle, sino que lo apoyaran a él y les está pagando, metiendo a algunos conservadores como ministros. Entonces, esto le va a afectar a Arce porque los liberales se van a empezar a distanciar de él, ¿verdad? Va a empezar a chocar. Y luego, Arce empieza a tomar decisiones dictatoriales, ¿verdad? Decisiones que no están basadas en la ley. Acordémonos que como estos liberales venían de esas discusiones ilustradas y todo, entonces querían hacer bien las cosas, tener un Estado de Derecho y en fin.
Pero Arce se empieza a comportar de una manera muy arbitraria, muy prepotente, ¿verdad? Como dictador. Por ejemplo, se pelea con don Juan Barrundia. Barrundia era como el gobernador, ¿no? De acá de Guatemala, ¿sí? Y no quiso asistir a un evento que había invitado a Arce. Y Arce, muy indignado, lo mandó a los soldados que lo fueran a traer y lo metieron preso, le quitó el cargo, en fin. Imagínense, solo porque no fue a un evento, ¿verdad? Y luego también Arce se fue para su país, para El Salvador, y se le ocurrió que quería disolver allá el Congreso salvadoreño. Lo cerró y se regresó para acá. Entonces los salvadoreños estaban bien bravos porque ¿con qué? O sea, no tenía una base jurídica y que estaba actuando puro dictador, ¿verdad? Porque lo disolvió y que quería convocar a otras elecciones de Congreso, en fin. Entonces se empezaron a unir varios grupos para atacar a Manuel José Arce. Entonces ahí empieza la primera guerra federal. Realmente durante ese periodo tan breve hubo 3 guerras federales. Imagínense ustedes. O sea, entre liberales y conservadores. Y hablamos de guerra, pues de tomar las armas, de pelearse así, a balazos, ¿no? Entre cada partido, ¿no? Después estos grupos se convirtieron en partidos políticos, ¿verdad? Entonces, así. Bueno, entonces a Arce lo van a derrocar. Y el ejército que lo derrocó estaba al mando de Francisco Morazán, ¿verdad? Como vimos, pues cuando derrocan a Arce, pues va a haber unos meses en los que asume don José Barrundia, que era hermano del otro Barrundia que Arce había metido preso, en fin. Y entonces se hacen las elecciones y gana don Francisco Morazán. Morazán, como bueno, buen centroamericano, ¿verdad? Hondureño, él va a ser el que traslada la capital de la federación a El Salvador. Morazán pues se va a distinguir, ¿verdad? Va a ser un político y militar muy respetado en Honduras y pues en otros países de Centroamérica, pero acá en Guatemala pues no deja muy buen sabor de boca, ¿verdad? Porque lo acusan de que hubo mucho saqueo cuando él venía para acá a tomar posesión, ¿verdad? Que dejó que sus soldados fueran asaltando, ¿verdad? En algunas fincas, terrenos, en fin, en el camino. Y que acá en la capital, pues también confiscó muchas armas, ¿verdad? Se las llevó. Pero si ustedes ven, bueno, ahí hay una doble versión, ¿verdad? Porque para los chapines, o desde el punto de vista, ¿no? De los chapines, pues Morazán fue de lo peor, ¿verdad? Estaba actuando para vengarse, ¿verdad? De las autoridades chapinas y de la capital, ¿sí? Pero desde el punto de vista de las otras naciones centroamericanas, pues Morazán, un gran estadista y muy respetado, ¿verdad? Lo cierto es que en esa época fue que surgió acá en Guatemala este dicho o esta frase, ¿verdad? Famosa de que se fue con Pancho. Porque decían, todo lo que se perdía o lo que se habían robado, se fue con Pancho, ¿sí? Y a él le empezaron a decir Pancho Ganzúa. Bueno, dentro de las medidas que impulsó Morazán cuando fue presidente federal, expulsó a varios conservadores del país, ¿sí? Les quitó propiedades. También expulsó al arzobispo, a varias órdenes religiosas. El famoso arzobispo Casados y Torres, que pues no era muy querido acá, ¿verdad?
digamos que Morazán empieza a implementar el ideario de los liberales, ¿verdad? Que ellos planteaban, bueno, la separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? Entonces no injerencia del arzobispo en decisiones de gobierno, en fin. Entonces lo van a expulsar. También expulsan a varias órdenes religiosas. Y con templos, conventos que se les quitó, ¿verdad? A esas órdenes, pues van a ser utilizadas para edificios de gobierno o para escuelas, ¿verdad? Lo reelige, fíjense que reeligieron a Morazán como presidente federal, pero realmente cuando lo reeligieron ya se estaba terminando la federación. Ya al final de la federación, fíjense que surgió lo que se conoce como el Estado de los Altos o el sexto Estado federal, que tal vez hemos escuchado hablar de esto, sobre esto, ¿verdad? Esta fue una iniciativa de los criollos de los Altos, o sea, lo que ahora son los departamentos de Suchitepeque, Retaule, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, también Soconusco. Entonces, bueno, Quiché, ¿verdad? Fíjense que los criollos de ahí se pusieron a pensar, bueno, nosotros somos los que producimos para consumo interno, ¿verdad? O sea, los que en esa región se elaboraban los muebles de madera, la cerámica para las vajillas, ¿verdad? Los textiles, las telas para la ropa, para las colchas, las candelas. Aparte la hortaliza, ¿verdad? Ya era desde esa época occidente, digamos, Shela, ¿sí? La hortaliza, ¿no? De Centroamérica. Entonces, por eso ellos dispusieron, nosotros queremos ser otro estado, ¿sí? Nosotros somos poderosos, producimos bastante, somos un área muy relevante, ¿no? Para la federación. Entonces queremos ser un estado, otro estado, ¿sí? No pertenecer a Guatemala, sino ser nosotros otro estado y tener nuestro propio presidente, nuestra propia constitución y todo eso. Bueno, en la entrada de Shela, cuando uno llega del lado de la costa, ¿verdad? Está este arco, que se conoce como Arco del Sexto Estado. Es conmemorativo, ¿verdad? Y aquí está don Marcelo Molina, que a él lo nombraron como gobernador cuando surge el Sexto Estado. Pero fíjense que ellos emiten su acta de fundación del Sexto Estado y la mandan al Congreso Federal y sí se las aceptaron. Sobre todo con el apoyo de Morazán, ¿verdad? Que Morazán dijo, yes, quitémosle todo este territorio a Guatemala, ¿verdad? Si vemos en el mapa, pues era una buena parte de nuestro país, ¿verdad? Pero posteriormente surge ahí un personaje bien importante que va a ir a pelear contra estos criollos altenses, los va a derrotar y entonces va a traer de vuelta, digamos, todo ese territorio para Guatemala. No sé si tengamos algún comentario hasta acá. Hola, hola. Bueno, pues fíjense, jóvenes, que aquí nos vamos a quedar. Yo siento que es suficiente contenido, ¿verdad? Entonces, en la próxima clase ya nos veríamos la próxima semana, ¿verdad? Allá en la universidad. Entonces, allí vamos a hablar de
del que fue el principal presidente o gobernante, ¿no?, de Guatemala durante esa época de la federación. Sí, bueno. Si no tenemos comentarios, dudas. Va. Entonces aquí nos quedamos. Yo pienso que ya fue suficiente. Ya con esto estamos ahí full, ¿verdad? Pregunta Marta si no tendremos clase el viernes. Fíjese, Marta, que no, porque el asueto de independencia nos van a dar viernes 13 y lunes 16. Entonces, por eso yo les escribí para que adelantáramos más el día de hoy, ¿verdad? Así ya. Sí, así pues ustedes toman su descanso, ¿verdad? O se van a la feria de Shela, que es la feria de independencia. Solo se recuerda de los puntos LIC. Ah, vaya, usted es el de los 5 puntos. Bueno, está bien, jóvenes. Entonces yo creo que suficiente contenido por hoy. Agradezco, ¿verdad?, su presencia y nos vemos el martes en clase, ¿sí? Ahí vamos a hablar sobre Mariano Gálvez. Bueno, cuídense bastante. Buenas noches.